para mí realmente es un honor hacerlo. Y bueno, creo que todos defendemos la escuela pública. O las escuelas o las universidades públicas. Entonces, bueno, me parece que estamos en esa línea. Así que todo muy bien. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, sí. Muchísimas gracias, Mariano, por esas palabras. No, estoy a disposición para que me pregunten. Yo vi las 5 preguntas que mandaron, que son orientativas, y pregúntenme lo que ustedes quieran, de lo que quieran, no hay problema. Sí, la idea con Anto era... Ya estamos grabando, Javi, así que esto ya va para nuestros alumnitos de sexto A, bueno. Perdón, Javi, así que este saludo tan lindo de Mariano, esta presentación va dirigida a ellos, los chicos. Sí, de la Escuela 52 de Monte Chingolo, como te habrá comentado sí. La compañera. Nosotros tenemos un proyecto institucional que se llama Hacedores de la Patria, que la idea es hacer foco en los procesos históricos, en aquellos héroes anónimos, como decía la canción, que hicieron la patria, ¿sí? Que de alguna manera, intencionalmente, en algunos casos, o en la mayoría, se ha ocultado. Sí, exactamente. Cuando Anto me comentó, me pasó un par de vínculos del trabajo, y creo que manejábamos como la misma idea, y dije, qué bueno poder concretar esta entrevista, Claro, te cuento, sí, te cuento que nosotros, bueno, esta semana estamos trabajando el Día de la Soberanía Nacional, entonces nuestros chicos en el transcurso de esta semana vieron o están por ver, bueno, un video tuyo que vimos del sitio Educar, que estaba en el lugar donde ocurrió la batalla de Vuelta de Obligado. Entonces, nosotros decíamos, wow, porque son hechos históricos. Quiero aclarar que tanto Javier en sexto B como yo en sexto A damos el área de ciencias sociales. No somos los únicos dos. ¿Sí? Al final voy a nombrar al resto de nuestros compañeros que trabajan con nosotros en sexto, pero esta entrevista la realizamos nosotros porque estamos en el área de ciencias sociales, entonces nos abocamos a eso. Y vimos esta entrevista que te realizaron, y bueno, un arqueólogo, la batalla de Vuelta Obligado, ¿de qué nos hablan? ¿Eso pasó hace cuántos años atrás? ¿Cómo algo que pasó tanto tiempo atrás, hay algo que lo estamos viendo hoy? Entonces, Mariano, nuestra pregunta es, primero no te presentamos, sos arqueólogo, yo me anoté algunos datos tuyos, corregime si estoy bien o mal, doctor en arqueología, ¿sí? Encargado del programa Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, ¿sí? Exacto. Y muchos más, hay muchas cosas que anoté, profesor de la universidad también, y bueno, máster en epistemología e historia, ¿sí? Historia de la ciencia. ¡Wow! Todo eso, chicos, miren cuando ustedes lleguen a la facultad y puedan ser como Mariano, todo eso. Bueno, Mariano, pero a ver, sacame algunas dudas. ¿Qué es un arqueólogo? ¿Qué es un arqueólogo y qué trabajo realiza un arqueólogo? Sí, un arqueólogo es la persona que trabaja dentro de un ámbito del conocimiento. Las ciencias para conocer aspectos digamos, de la realidad, del pasado y del presente, de lo que se llama la realidad del pasado y del presente, durante el siglo XIX, es decir, 1800, aproximadamente alrededor de mediados del siglo XIX, 1850, para poner una fecha más o menos aproximada, estructuraron lo que sería el conocimiento. Y dentro de ese conocimiento aparecen, se estructuran, se le da nombre a determinados campos. Uno de ellos es la antropología o las ciencias antropológicas. Y otro es la sociología, otro la economía, como ciencia ya, ¿no? No es que no existieran desde antes. Otro la historia, y así aparecen diversos campos que apuntan a conocer aspectos de esas temáticas. Dentro de ese esquema del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, aparece lo que sería la antropología,
general en ese momento que no aparece muy definida, pero después se va definiendo con el correr del tiempo. En nuestro país, a partir sobre todo del siglo XX y con mucho más intensidad a partir de la segunda mitad del siglo XX, las disciplinas científicas se estructuran cada vez más y aparece, por ejemplo, la ecología, que era una ciencia que no existía en el siglo XIX a principios del siglo XX, aparece en la década de 1960 aproximadamente, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX. Bueno, la antropología en nuestro país tiene 4 ramas, 4 sectores, digamos, que estudian diversos aspectos que hacen a la antropología general. Esas ramas son antropología social o cultural, antropología lingüística, antropología física o biológica, y otra más es la arqueología. Es decir, la arqueología es una de esas ramas de la antropología general. Como si hubiera un paraguas gigante, digamos, y dentro de ese paraguas hubiera 4 personas. Una de esas personas es la arqueología, ¿no? Claro, entonces, la arqueología, ¿qué estudiamos los arqueólogos? Bueno, los arqueólogos estudiamos lo que sería los restos que quedan del pasado, las actividades humanas o de nuestros ancestros que nos precedieron en el tiempo. Es decir, pueden ser humanos modernos como nosotros, como ustedes, como yo, que tenemos nada más que 40.000 años, así las formas que tenemos, la capacidad craneana que tenemos. Antes nos precedieron otras formas de humanos, otros homínidos, como se llamaba, es decir, seres en el camino de la humanización o dentro del proceso de hominización. Entonces, los humanos modernos, como nos llaman a nosotros, como estamos clasificados, o los Homo sapiens, han dicho en algún momento, doblemente sabios, eso es otro tema para discutir, ¿no? Si somos doblemente sabios, ¿no? Sapiens, claro. muy sabios. ¿Eh? Sapiens, muy sabios. Bueno, muy sabios somos, claro, nos atribuimos, nos autodenominamos muy sabios, ¿no? Bueno, entonces, esos Homo sapiens, digamos, son objeto, digamos, del estudio de la antropología, de la arqueología, sobre todo de los últimos tiempos. Pero antes habíamos estudiado, pero los arqueólogos también estudiamos aquellos seres que nos precedieron en el tiempo y a lo mejor, y que se los llama también prehistóricos. Es decir, porque hay una división que es arbitraria acá dentro del campo de lo que sería de historia de la humanidad, que lo da lo que sería la invención de la escritura hace unos 5.000 años ante el presente, es decir, de acá para atrás hace 5.000 años. Entonces, de hace 5.000 años para acá, tendríamos dentro de la arqueología lo que sería una arqueología histórica. Y dentro de los 5.000 años para millones de años, podemos decir, ¿no? Algunos millones de años, 2,5 millones de años, tenemos lo que sería la arqueología prehistórica. Los arqueólogos trabajamos con los residuos, con los restos materiales que quedan de las actividades humanas del pasado. Si las cosas quedan del pasado. Claro, y tratamos de explicar ese pasado a través de ese registro material. A diferencia de los historiadores que trabajan principalmente con documentos escritos, ¿no? Principalmente, no excluyentemente, porque en la actualidad trabajan con imágenes, trabajan con cine, con fotografía, con epigrafía, con historias orales, ¿no? O sea que muchas cosas del pasado nosotros podemos saber que son ciertas y existieron por estos restos que los arqueólogos estudian, encuentran y demás, ¿no? Podríamos decir. Exactamente. Bueno, Marian, nosotros estamos acá porque, como dije al principio, el día viernes es el Día de la Soberanía Nacional, y estamos aprendiendo y escuchamos sobre la batalla de la Vuelta de Obligado. Yo mucho no sé Javi, ¿qué sabrá? Bueno, ¿qué nos puedes contar, Mariano? ¿Dónde está ubicado? ¿Vuelta de Obligado? ¿Y qué buscaban ahí? Claro, Vuelta de Obligado es una localidad que está a 18 kilómetros al norte de la ciudad de San Pedro, en el partido de San Pedro. Esto queda, para que los chicos se ubiquen, como si uno fuera desde Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires, vivo en el Talar, partido Tigre. Pero como si uno arrancara desde la ciudad de Buenos Aires y dijera, bueno, voy camino a Rosario, ¿no? Entonces, más o menos por la mitad del camino, ahí se ubica San Pedro. Wow, y a 18 kilómetros al norte, es decir, más tirando hacia Rosario, encontramos la localidad de Vuelta Obligado. Ahí en Vuelta Obligado se desarrolló una batalla terrestre y naval
entre dos formaciones militares. Una era la Confederación Argentina en ese momento, 1845, y la otra era una alianza militar inglesa y francesa. Esto se desarrolla en el marco de lo que se llama la Guerra del Paraná, que se desarrolla entre los años 1845 y 1846. Y participan esos dos contendientes, ¿no? La Confederación Argentina, nuestros compatriotas, que en ese momento se llamaba Confederación Argentina, y esa alianza imperialista, podemos decir en la actualidad, ¿no? Digamos que se trata de dos proyectos en expansión imperial, digamos, ¿no? Que siempre tenían proyectos imperiales, Francia, Inglaterra, España, Portugal, Holanda, en la actualidad Estados Unidos. Pero en el pasado eran ellos, ¿no? Los que conquistaron, por ejemplo, América. Bueno, y en ese lugar, en Vuelta de Obligados, se enfrentan en esa batalla que dura desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 4 o 5 de la tarde, esas dos fuerzas, y combaten, bueno, los argentinos arman una defensa que está principalmente basada en baterías, es decir, conjuntos de cañones, que está montado sobre barrancas de cierta altura, de gran altura, que tienen entre 10 y 17 metros, por ejemplo. Entonces montan tres baterías sobre esas barrancas y una en la playa. Es decir, en total hay 4 baterías, conjunto de cañones, con sus artilleros, con sus vituallas, sus proyectiles, con cajones que tenían los proyectiles, todo ese armamento. Las fuerzas argentinas también disponen de lo que sería una barrera sobre el río Paraná, para cortar el río Paraná, y colocan sobre 24 barcos, sin arboladura, es decir, sin mástiles ni velámenes, esos barcos, solamente digamos lo que sería el casco, ¿no? El casco ese flotando, anclados, ponen 24. Y sobre esos 24 tiran 3 líneas de cadenas muy gruesas, de unos eslabones que oscilan entre alrededor de los 16 centímetros de largo, son bastante grandes, por 10 centímetros de ancho. Y esas cadenas están atadas en las puntas, en las costas, porque en ese momento, según la Gaceta Mercantil, que era un diario de la época, el río Paraná mide más o menos entre 700 y 800 metros de ancho en ese momento. En la actualidad mide un poco más. Si quieren, después lo ampliamos. Pero en ese momento, entonces estamos hablando de si cada tira tenía 800 metros de ancho, las 3 tiras eran aproximadamente 2,5 kilómetros, ¿no? Con los tiros de las puntas, estamos hablando de un considerable conjunto de cadenas que eran heterogéneas, porque no eran solo un modelo de cadenas, que uno puede decir, bueno, voy a poner una cadena en la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Es decir, eran eslabones muy grandes, como decíamos, y además cruzaban el río Paraná y hacían como de barrera, línea de atajo, para que la flota inglesa y francesa no pasara hacia el norte, porque querían comerciar con las provincias del litoral y con el Paraguay. Entonces, esa flota inglesa y francesa, que estaba compuesta por 11 barcos de guerra, custodiaba a un convoy de unos 100 barcos mercantes, que eran los que iban a comerciar, pero adelante mandaban al frente a este ejército, digamos, a esta marina de guerra, digamos, europea. Pero atrás venían unos 100 barcos cargados de mercaderías para comerciar con toda esa zona. Bueno, la batalla, también hay que decir que los argentinos contábamos con unos 35 cañones y los ingleses y franceses más de 100. 113 cañones en total. Pero además la diferencia tecnológica era muy importante. Nuestros cañones tiraban proyectiles que eran, imaginemos como si fueran bolas así, más o menos de este tamaño, algunas más chicas, pero eran bolas macizas. En cambio, los ingleses y franceses llegan a tener cañones, buscaba algo, a ver si había algo acá, pero cañones más o menos con bombas explosivas que eran del tamaño de una pelota de fútbol. De ese tamaño tiraban desde los barcos ingleses y franceses, sobre todo de 3 barcos que eran acorazados, que son los primeros barcos de metal que surcan las aguas del río Paraná, y desde esos barcos acorazados tiraban esas bombas grandes como pelotas de fútbol, que tenían una pared, en vez de, ustedes vieron que el cuero de la pared de la pelota de fútbol, el plástico de la pelota de fútbol, es finito,
Bueno, en este caso tenían 1 pulgada de espesor. Es decir, 1 pulgada sería más o menos esto, ¿no? 1 pulgada. 2,5, es decir, 25 milímetros o 2,5 centímetros, ¿no? Bueno, eso explotaba y producía un gran daño en las defensas argentinas. Contra esa tecnología tan disímil, tan distinta, tan potente, se enfrentan estas fuerzas argentinas. Y logran detenerlos durante unas 8 horas a esa flota inglesa y francesa. Bueno, esa es la batalla de la vuelta obligado, digamos, con todo ese contenido simbólico que representan las cadenas recientemente halladas, ¿no? Wow. Sí. Esto que planteabas del desarrollo tecnológico, obviamente los imperios mandaban primero que abran camino ciertas tecnologías aplicadas a la guerra, preparados para esta cuestión de invadir, si se quiere, vamos a llamarlo de alguna manera. Sí. Entonces, uno rescata esta épica, ¿no? De decir, ¿qué estrategia se plantea en semejante desigualdad en relación de fuerzas entre unos y otros? Y la verdad que esto que decías, que las cadenas, yo mientras lo contaba, lo pensaba, y digo, las cadenas que no, tampoco el desarrollo, vi en la entrevista que te hicieron unos chicos de la universidad, que eran artesanales, porque uno piensa en los kilómetros que vos decías de la... Sí. De extensión, sí. Hecho a mano. Claro. Sí. Y eso es muy valioso pensarlo históricamente, decir cómo se forjaban esas cadenas y demás. Después ampliando, sí, tiene todo gran valor histórico en su amplio desarrollo, ¿no? En los textos, en lo encontrado y demás. Pero estos objetos que nos hablan del pasado, la verdad que adquieren como una dimensión impresionante porque uno se relaciona con objetos en lo cotidiano que los naturaliza, los deja como de lado, o no se los pone a observar y a ver de dónde surgen. Claro. La verdad que es un hecho muy simbólico en principio y muy lindo de prestarle atención, sobre todo cuando planteamos estos temas con nuestros alumnos de primaria, que se asombran frente a ciertos descubrimientos o hechos porque rompen con lo cotidiano. Decir, sí, una cadena. No, claro. No es que fui y compré tantos metros de cadena, no, había que armar. Tengo este pedazo de cadena, vos tenés este otro, bueno, vamos a los métodos kilómetros que para estaban en la época para hacerlo. Fuerte, claro. Porque uno lo piensa como en el hoy. Sí, claro. Pero, es otra tecnología, claro. Eso, es otra tecnología y uno, como decía recién Javi, está acostumbrado a ver determinadas cosas y no presta o no le da realmente la dimensión que tienen esas cosas. Por ejemplo, yo entré recién acá a este lugar, hice así, pero al revés, vine acá, hice así y se prendió esto, ¿no? Entonces, claro, y esto fue descubierto por alguien, fue inventado, más que descubierto, fue inventado por alguien hace 100 y pico años atrás. Claro. Y esa invención es una invención humana, y esa invención humana no dijo la persona que la inventó, me la guardo yo y yo voy a tener luz en mi casa y no la comparto con nadie. Me muero yo, se muere la luz. No dijo, se muere la luz. No, por ahí la vendió y todas esas cosas que salen en las películas recientes, ¿no? Que ahora hay películas sobre el tema ¿no? Sí. Y pero esa persona, digamos, con el tiempo las cosas se socializan, tal cual. se distribuyen y los comparte la humanidad. Si no, cuando nacemos todos, estaríamos tallando la primer piedra, porque los primeros instrumentos, por lo menos conocidos, eran de piedra.
Entonces hay un montón de descubrimientos, hallazgos, invenciones que aparecen en determinado momento y que son a lo mejor el resultado de una genialidad humana, pero colectiva. Es decir, y acá en arqueología también hay una cuestión colectiva. Porque yo, Mariano Ramos, jamás podría haber hecho excavaciones por más de 400 metros cuadrados en el sitio Vuelta Obligado. Todavía estaría excavando los primeros 10 metros cuadrados, digamos, ¿no? El sitio Vuelta Obligado tiene más de 400 metros cuadrados, por ejemplo, de excavado. Es el sitio, es el primer campo de batalla estudiado en nuestro país, en la Argentina. Eso Desde me una perspectiva... mucho. Eso, cuando veía tus entrevistas me impresionó. Yo pensaba tan rico en historia en nuestro país y me pareció muy interesante Claro. esto, de que alguien diga, bueno, vamos, digo alguien, sé que es un equipo y demás, pero me refiero a, no, vamos Sí, a ver qué pasó, a ver, vamos a buscar qué hay acá, qué es lo que... Así que eso que estabas diciendo. Perdón que te interrumpí. claro. Algo que particularmente a mí dije, es cierto, tantas cosas que escuchamos y por fin alguien fue y nada, fue ahí y dijo, bueno, vamos a buscar, vamos a ver lo que está, qué hay acá. Claro, porque este es un tipo de actividad que se hace, que es social, colectiva, la arqueología. Es decir, sobre todo los arqueólogos que hacemos trabajo de campo, porque hay otros arqueólogos que trabajan en gabinete, en la oficina, o sí, por ejemplo, ¿no? O hay gente que ustedes vieron que trabajan desde una computadora nada más y hacen su trabajo y nada más. En cambio, este trabajo es lo que sería lo siguiente para explicarles a los chicos. Cuando aparecen las disciplinas científicas, las ciencias y todo esto, cada uno de los especialistas que se van formando en esos campos, en esos ámbitos, el historiador, el sociólogo, el economista, el arqueólogo, el antropólogo social, Ay, ¿qué dice? todos, Mi amor, todos hacen referencia. perdón, que me salió un cartel Sí. acá. Ah, para extenderla a 10 minutos. Sí. A ver, Porque ella se va a acostar. para que no se corte, perdón, Mariano. Sí, no, tranquilo. Ahí está. Creemos que 10 minutitos más Ahí está. seguimos. Así es Zoom. Sí, se puede alargar de 40 minutos más, me parece, si te pregunta. Bueno. Sí. Ahí está. Entonces nosotros trabajamos con lo que sería, para conocer ese pasado o el presente, tanto los economistas como los historiadores, como los antropólogos, como los arqueólogos, trabajamos con lo que se llama la fuente de información. Y la fuente de información nuestra es lo que decíamos antes con ustedes, es ese registro material, esas cosas que quedan del pasado. Entonces nosotros apelamos a eso. Y esa fuente de información, ¿cómo accedemos? A lo mejor un historiador va a un archivo y busca por su cuenta, va la persona, una sola persona, y buscan los documentos escritos. Da vuelta a las hojas y busca los documentos escritos. Los arqueólogos tenemos que ir al campo. Y generalmente trabajamos con mucha gente. Nosotros, en nuestro caso, para excavar Vuelta Obligado, trabajamos entre 12 y hemos llegado a ser 46 personas en excavación, excavando en el sitio. Es decir, mucha gente. Nosotros, tu hija. Sí, mi hija, perdón. Esas mis clases este año fueron así. No importa. Sí, mis hijos ahora son todos grandes, pero si no estarían acá atrás mío. Pero, claro, pues ahora no alcanzaría esto con la cámara. Claro, son todos grandotes. Más grandes que ustedes deben ser. Y entonces, bueno, el arqueólogo lo que hace es trabajar en grupo y hace una actividad colectiva. Y los resultados de esa actividad colectiva son los que se muestran, por ejemplo, con el tema de las cadenas. Ustedes han visto o notas o videos y que hemos trabajado en este caso también en concordancia con una cuadrilla de la municipalidad. Es decir, nuestra gente con la cuadrilla de la municipalidad trabajando mancomunadamente en ese pozo donde se sacaron las cadenas. Es decir, son actividades que depende, digamos, de cómo accede uno a esa fuente de información, cómo obtiene la información de esa manera, ¿no? Y lo que decía Javi recién también, lo de la tecnología, ¿no? Las tecnologías, y que hablaban, yo les decía como ejemplo la luz, o él decía cómo eran las cadenas forjadas. Y sí, las cadenas forjadas las hacían, por ejemplo, a principios del siglo XIX, es decir, a principios de los 1800,
a partir de una varilla de hierro que le daba la forma de cadena, es decir, la calentaban al rojo. Dejo acá el micrófono parece una bombilla, pero en realidad es un micrófono. Porque la gente me dice siempre, nunca tomás el mate, siempre lo tenés ahí, pero nunca te lo terminás de tomar. No, en realidad es un micrófono. Entonces, claro, es esto, ¿no? Entonces, bueno, dejo acá el mate. Entonces, nosotros partimos, la gente cuando hacía las cadenas forjadas, partía de una varilla de hierro. Y esa varilla de hierro la calentaba al rojo, digo, en fraguas, que era la manija, ventilador, tiraban fuego, aire sobre el fuego, eso se calentaba al rojo, y eso se iba doblando, se iba doblando, se iba doblando, y se le daba forma de eslabón, por ejemplo. Y esos eslabones tenían lo que era un aguante central. Ese aguante central era un contrete, se llama contrete, es una especie de travesaño que se coloca en el medio del eslabón. Entonces, eso, ¿por qué hace el contrete? ¿No? El contrete hace, a ver si la virome se me sostiene acá. Bueno, el contrete, supongamos que es el eslabón, lo que hace el contrete es eliminar la compresión del eslabón, que el eslabón haga esto, se aplaste, ¿no? Bueno, la tecnología impresa, la materia prima y la tecnología de esos eslabones indican que esas cadenas están hechas por forjado, como les decía yo, sobre la base de esa varilla de hierro doblado con forma de eslabón y metido un contrete a presión, a martillazos, calentado al rojo vivo todo el material y metido a martillazos, ¿no? Después va a aparecer la soldadura, que en esa época no existía. En la primera década del siglo XIX no existía. O, por ejemplo, ustedes ven las cadenas actuales lo que son, que se ve la soldadura perfecta, una cadena, como hablábamos hoy, una cadena de bicicleta, por ejemplo, ¿no? Entonces, también esos procesos tecnológicos, esos cambios que se van dando en el tiempo, nos da a nosotros una cronología aproximada. Por eso podemos decir que la tecnología, que nos basamos en 3 argumentos para decir que son las cadenas de la batalla a la vuelta obligada. El primero, que aparece en el contexto, es decir, en el lugar donde se desarrolla la batalla y en el lugar donde, por ejemplo, el capitán Sullivan, que era un capitán inglés que venía en esos barcos de guerra y participó de la batalla, dibuja todo lo que él va viendo desde el barco, las baterías que va viendo, y cuando desembarca, sigue dibujando y hace toda una descripción. Y ubica puntualmente donde estaban las cadenas. Él ubica puntualmente donde estaban las cadenas. También tenemos algunos dibujos y representaciones argentinas, pero no tenemos el plano original todavía de los argentinos. Conseguimos el plano original del inglés y tenemos algunos dibujos, por ejemplo, como yo le decía, la Z mexicana. Entonces, por un lado, por contexto, por donde aparece el hallazgo, ¿no? Ahí podemos decir sí, a ver, cabe la posibilidad. A ver, analicemos otras 2 cuestiones. Entonces, por un lado, contexto general, el lugar del hallazgo. Y en segundo lugar, por la materia prima de esos eslabones. Esos eslabones se los pasé yo al ingeniero Horacio de Rosa, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, que viene trabajando con nosotros analizando este tipo de materiales de metal. Entonces Horacio en un momento me dice, sí, Mariano, estas cadenas están hechas por forjado, pero la materia prima es de hierro con escoria, es decir, no es un hierro puro, es decir, un hierro como sucio, digamos, con la escoria, cuando uno va preparando el forjado, se contamina ese hierro. Entonces, la composición del eslabón, dice, es hierro más escoria. Entonces, la materia prima es hierro con escoria. En segundo lugar, la tecnología es el forjado y en primer lugar sería el segundo y tercer lugar y en primer lugar el contexto. Es decir, por esas 3 razones, nosotros podemos asegurar que son cadenas confeccionadas durante las primeras décadas del siglo XIX y están en el lugar de allá. Esto, si quieren, se lo explicamos en 2 palabras a los chicos, que sería algo parecido a lo que busca la policía científica. Cuando los chicos ven, por ejemplo, en la calle una especie de patrullero que dice policía científica, entonces la policía científica, ¿qué hace? Va a buscar lo que se llaman los indicios en un lugar donde se cometió un hecho delictivo, un crimen, supongamos. Entonces busca los indicios. Y la policía científica, que tiene mucho de Sherlock Holmes,
ese personaje que inventa Conan Doyle, que hay películas, ustedes las vieron en películas, series, Sherlock Holmes, que busca con una lupa los indicios que el criminal dejó en el piso, que puede ser un pucho que se fumó y tiró la colilla del cigarrillo, que puede ser un fósforo o algo que perdió, los proyectiles del crimen, por ejemplo, lo que sea. Entonces, esos son indicios. Los arqueólogos trabajamos en una forma parecida a los investigadores de la policía científica, ¿no? Para que los chicos se ubiquen más o menos la tarea nuestra. Buscamos indicios, ¿no? Ajá, genial. Javi, no sé, ¿querés preguntarle algo vos? Sí, por la pregunta que se me ocurrió que charlábamos con Anto cuando se estaban formulando, eh, ¿por qué vos creés, Mariano, a modo personal, que este hecho histórico, con esa épica, con ese valor, ¿no? Porque tiene mucho valor, esa defensa, Sí. fue como ocultado, tapado, dejado de lado y solamente forma parte de un reverso de un billete y no tiene o no tuvo la potencia que debería tener dentro de ámbitos educativos. Si uno cuando, gracias a Samba, por ejemplo, este hecho llegó a las aulas y los chicos, en muchas ocasiones me pasó, profe, ¿eso fue cierto? Claro, Y claro. entonces, eh, quizás la pregunta puntual es, ¿por qué crees que sucedió o por qué Sí, Javi, pasó lo que sí. pasó históricamente? Sí, bueno, esto se trata, digamos, las ciencias, las disciplinas científicas como la arqueología, la historia, la economía,